La semana pasada hicimos un repaso por la historia de Xbox y hubo un dato que no incluí que me llamó poderosamente la atención. En el último Black Friday, Xbox vendió menos que una consola llamada Next Playground. Una máquina que apareció prácticamente de la nada con una propuesta tipo Kinect, usar la cámara como control. Ya a esta altura te tenés que reír. Pero eso me dio una idea. A lo largo de la historia vimos muchas consolas triunfar y formar parte del imaginario colectivo. Sin embargo, también hubo otras que murieron antes de nacer. Proyectos que prometían cambiar la industria y se quedaron en el camino. Hoy vamos a hablar de esas máquinas que quisieron llevarse su parte de la torta y que son recordadas, pero no por los motivos correctos. Esto es Reload, yo soy el Gordo Station, comencemos. A principios de los 90 Nintendo estaba en la cima con la SNES, el futuro apuntaba a los CD, así que para no quedarse atrás, Nintendo se asoció con Sony para hacer un nuevo lector de discos. El anuncio parecía lógico hasta que en plena feria Nintendo anunció que en realidad se iba a asociar con Philips, sin previo aviso a Sony y en público, una humillación histórica. Sony respondió como cualquier empresa con recursos infinitos, decidió que iba a hacer su propia consola. Y así nació la PlayStation. Si ese acuerdo no se rompía, quién sabe cómo estarían las consolas hoy. En 2015 apareció un prototipo de la Nintendo PlayStation y se subastó por más de $300.000. Una consola que nunca existió, que vale más que un departamento en Palermo. Sega también tiene su capítulo aparte. La Sega Neptune iba a ser una Mega Drive con una 32X integrada en un solo equipo. En teoría, simplificaba todo el caos que la propia Sega había creado con tantos accesorios y add-ons. El problema era que ya existía la Saturn y el 32X estaba comercialmente muerto. La Neptune fue cancelada antes de salir. Era un intento de corregir algo que ya había explotado. Llegó tarde a solucionar un problema que ya nadie quería seguir comprando. Después del fracaso de la 3DO Interactive Multiplayer, Panasonic intentó redimirse con la M2, que era una máquina técnicamente potente, incluso superior en algunos aspectos a la PlayStation o a la Saturn. Pero el precio era altísimo, se estimaba entre unos $400 y $600 comparado a los $299 de PlayStation y a los $399 de la Saturn. Además, el mercado estaba saturado y no tenía juegos fuertes que la respaldaran, siendo aproximadamente unos 80 juegos que estaban en fase de desarrollo para la consola. Fue cancelada en 1997 antes de su lanzamiento global, demostrando que tener potencia sin catálogo es como tener un Ferrari sin ruedas. Atari anunció la Panther en 1991 como su gran regreso, prometían 32 bits reales y el marketing ya estaba en marcha. Las revistas hablaban de ella, había hype por todos lados y de repente, cancelada. Decidieron enfocarse en la Jaguar, la consola que le puso la tapa al cajón fúnebre de Atari. Cancelaron un proyecto dudoso para apostar todo a uno igual o peor de dudoso. No funcionó ninguno. El caso de la Konix Multisystem era directamente fantástico. Fue un proyecto británico de fines de los 80. Prometía gráficos súper avanzados a su época, soporte para distintos formatos y un asiento hidráulico que se movía con el juego como accesorio. Era literalmente un sillón motorizado que reaccionaba a lo que pasaba en pantalla. El asiento de poder. La estación de poder. El proyecto colapsó por problemas financieros antes de entrar en su fase de producción, pero la idea de un asiento que te sacude mientras jugás sigue siendo más innovadora que muchas funciones actuales. En 2015, Valve quiso meterse de lleno en el hardware con las Steam Machine. Sí, las mismas que van a salir ahora este año. La idea era llevar Steam al living con un sistema operativo propio y con la potencia de PC en formato consola. El problema es que no existía una única Steam Machine. Cada fabricante hacía su propia versión con precio y potencia diferente y eran demasiadas opciones para un jugador que quería sentarse, prender la consola y jugar. No fue cancelado oficialmente, pero murió en silencio. Años después, Valve entendió la lección y lanzó la Steam Deck con un formato más claro y unificado, además de que este año parece que vamos a volver a ver la Steam Machine con un nuevo formato, siempre y cuando la crisis de las RAM se solucione rápido. La Ouya fue otro caso curioso. Financiada por Kickstarter, prometía democratizar el desarrollo y llevarlo de Android a la tele. Costaba $99 y la propuesta era por lo menos interesante. Pero la mayoría de sus juegos eran experiencias de celular, las típicas como Gorilla Ciudad Ataca, Prisión Escapa Juego, pero llevadas a la tele. Ni el control ni el rendimiento llegaron a convencer a nadie, así que duró poco y la terminó adquiriendo Razer, que a esta altura la debe tener en un altillo acumulando polvo. Se habló de una Ouya 2 más potente, pero nunca se concretó. Cuando tu propuesta depende de llevar juegos que son gratis del teléfono a un hardware, venderlos se vuelve complicado. La Atari VCS intentó revivir un poco la nostalgia con un diseño más retro y un acabado en madera por allá por 2021. En esencia, era una mini PC con Linux que podía correr unos juegos un poquito más modernos y los clásicos emuladores. No era una consola clásica y mucho menos una PC potente. Estaba en una zona muy gris donde no llegaba a definirse. Existió, se vendió, pero pasó sin pena ni gloria. Incluso la Steam Machine, que aunque no fue cancelada formalmente, sí que fue un ejemplo de cómo no lanzar hardware y también de cómo reinventarse tiempo después, a pesar de tener distintas versiones, demasiado ruido y poca claridad. Todas estas historias muestran algo evidente: la industria
industria de los videojuegos no es una línea recta. Es más bien un cementerio de ideas ambiciosas, decisiones apresuradas y apuestas que no salieron como se esperaban. A veces las cancelaciones evitan desastres mayores y otras veces crean competidores gigantes. Imaginar un mundo sin la ruptura entre Nintendo y Sony cambia completamente el mapa actual. Imaginar un mundo donde Sega administró bien sus generaciones, incluso más. Imaginar uno donde Ouya triunfa, bueno, capaz no tanto. ¿Cuál de estas consolas te hubiese gustado ver triunfar en el mercado? Te leo acá abajo en los comentarios. Nos vemos la semana que viene acá en Menageek.